Terminamos los 6 días, pero nos faltó algo del último día, que es al que vamos a dedicar un poquito más de tiempo en la tarde de hoy. Entonces vimos cómo Dios creó la luz, cómo la separó, la formación de agua, la separó de las aguas de las aguas. Después se descubrió lo seco, después vinieron las plantas que dan semillas según su género. Finalmente en el día 4 vinieron las grandes lumbreras, el sol y la luna, que nos sirven de señales, las criaturas del mar, las aves y finalmente los animales. Pero en ese último día también Dios va a crear al hombre. ¿Y por qué tomar todo ese tiempo de cada día crear cada cosa? Y finalmente hasta que llega al último día y va a como ponerle como la cereza al ponque. Y ya vamos a darnos cuenta a la luz de la Biblia porque la creación del hombre es como la cereza al ponque. ¿Listos? Entonces Isaías 45, 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Eso está mal, los números de esa Biblia. ¿Se los pagan? Sí. No, No, en serio, yo también tengo una igual. Están mal. Tocó echarle corrector y va a cuadrar las cosas. Nosotros nunca vamos a leer. Por eso no nos hacemos tan cuenta. Isaías capítulo 45, versículo 18. ¿Qué dice? ¿Quién quiere leerlo? Gracias, Yara. Okay. 45, capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Este versículo nos aclara mucho de lo que notábamos la vez pasada en Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada, dice en la Valera 60, en otras versiones dice sin forma y vacía. Así que Dios se va a encargar de darle forma y de llenarla. Y Isaías, que el versículo que acabamos de leer nos dice que la creó, no la creó en vano, no la creó como que, bueno, no tenía nada más que hacer, sino la creó con un propósito. Y también con el propósito de que fuese habitada. Entonces, eso es para que lo tengamos muy en cuenta, porque Dios no la creó para que viviera desolada ni para que estuviera desierta, sino para que estuviese habitada. Entonces, volvamos al Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y vamos a ver la creación del hombre. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Una actualización. Génesis capítulo 1, versículo 26 y vamos a leer hasta el versículo 31. Yo lo leo. Dale. Uy, Se va a destrozar. ¿Qué se cayó? Me lo voy a recoger. Mira, se cayó eso. Ay, el caballo, yo le Estás llevando cosas en tu pelo. Cuando le haga falta un celular, entonces porque está por ahí enredado. Ya lo voy a dejar acá. Verlo. Listo, dale, vale. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer.
y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. En que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ujú. Entonces, en este último día de la creación, en el día sexto, Dios está creando al hombre. Y en el versículo 26 nos da algunos detalles que son muy interesantes para tener en cuenta. Primeramente dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Qué entendemos aquí? ¿O qué aprendemos de Dios aquí? Entonces, ¿se acuerdan que notamos hace un tiempo, cuando llegamos al primer versículo de la Biblia, hablamos de un Dios que se presenta plural, pero a la vez una unidad? Y tal vez uno dice, uy, ese concepto es bien complicado de entender, que son tres, pero a la vez es uno. Y aquí también nos da mucha luz en cuanto a eso. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Quién está hablando ahí? El conjunto de la Trinidad. De manera que cuando nosotros comparamos la creación del hombre con la otra creación, ¿qué vemos? Nada más el texto nos dice que el conjunto de la Trinidad tomó una decisión. El conjunto de la Trinidad, en una manera, llegó como a un consenso divino a decir, vamos a crear al hombre. Mientras que con las otras cosas que creó, ¿qué hizo? Simplemente Dios decía y las cosas se hacían. Pero cuando llega el hombre, se toma el tiempo para llegar a ese consenso y ejecutar y pensar la idea de crear al hombre. Y de nuevo, si seguimos leyendo el versículo 26, nos va a decir lo siguiente: hagamos al hombre a nuestra. Entonces tenemos, hagamos, que es una expresión singular o plural. ¿Plural o singular? Si no saben eso, en el ICFES se les va a matar. Entonces tenemos que es una pluralidad, pero dice a nuestra, y nuestra que es también otra pluralidad, pero a la vez está diciendo la expresión, entonces dijo Dios, hablando de una unidad, pero que también expresa en una pluralidad. Es un concepto que lo vamos a ver, nace en el Génesis 1, pero es un concepto que va a ir siendo desarrollado porque es un concepto complejo. Entonces simplemente Dios va sembrando la idea de su esencia, de cómo es Él, y se va a ir dando a conocer. ¿Listos? Entonces, consenso divino para crear al hombre. ¿Cómo lo crea? Dice que lo creemos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, dos características que tenemos. Dios decide crear al hombre con dos características: conforme a su imagen y a su semejanza. Entonces, muchos al leer este texto lo que interpretan, es que nosotros somos iguales a Dios, que somos creados a imagen y semejanza, pero es cosa totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque cuando se habla de imagen y de semejanza, vamos a ver cuál es el concepto de imagen y cuál es el concepto de semejanza, que es lo que está expresando aquí, que nosotros somos creados. Entonces, cuando ustedes miran el espejo, ¿qué hay allá en el espejo? Reflejo. Exacto, y es la imagen de quién. Exacto, pero la imagen no eres tú, es tu imagen. Aunque es un concepto que tú eres tú, pero está reflejada ya en el espejo. Bueno, la imagen. Cuando hablamos de imagen, hay unas características y unas cualidades de Dios que son transmitidas y puestas en el hombre. Vimos la vez pasada que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, no tiene un cuerpo material, de manera que esas características que estamos hablando de imagen no son características físicas, no estamos hablando de características físicas, estamos hablando de características inmateriales. Eso para que tengamos en cuenta. Entonces, Dios nos crea su imagen, y cuando se habla de imagen, habla de algunas cualidades que Él puede transmitir sin perder la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque si nos pasa, no, que tú también eres todopoderoso, pues Él ya deja de ser Dios. Nos transmite algunas cualidades que son transmitibles, que son, digamos que las puede pasar a otro ser. Entonces, ¿cuáles son esas características? Entonces vamos a analizar y pensar en quién es Dios, pero también en quiénes somos nosotros. Una de las características que somos a imagen es la voluntad.
Vemos a Dios, al Dios de la Biblia, que toma decisiones. Y la voluntad es la facultad de tomar decisiones. ¿Y nosotros también tomamos decisiones o no? Sí. Sí, claro, cada uno de ustedes vino acá, se vistió y decidió qué ponerse. Bueno, menos los del colegio. Ustedes no tienen opción. Ustedes no tienen opción, pero escogen cómo peinarse, bueno, en fin, un montón de cosas. Y tomamos ese tipo de decisiones, Yo no sé. ¿no? Dios también tiene una mente. Vemos a Dios que en Génesis 1, al crear todo, cuando nosotros vemos texto, cuando nosotros vemos cosas creadas, diseños, ¿qué es lo que observamos? Cuando ven un cuadro, una imagen, tú dices, pues alguien tuvo que haberlo pensado así, de esa manera. Cualquier invento que sea, que cumpla una función en específico, uno dice, pues hay una mente detrás de eso. De manera que cuando vemos a Dios y vemos su creación, también vemos que Él tiene una mente. Y esa mente, para que Él no la dejó y no la otorgó. Vemos a un Dios que habla, y ustedes se han dado cuenta en Génesis 1 que Dios está diciendo, y dijo Dios tal cosa. Y Dios es un Dios que se comunica. Y con esa mente también, ustedes me están captando, espero que me capten lo que yo les estoy comunicando. Con esa mente yo expreso mis palabras, expreso mi pensamiento, con esa mente también ustedes están procesando lo que yo les estoy diciendo. De manera que vemos a un Dios que se comunica, que habla, pero también que con esa mente también nos permite tener un pensamiento y poder conocer, y poderle conocer también a Él. ¿Los animales tienen mente? Sí, tiene. Que no tiene razonamiento, es otra cosa. Ah, entonces, ¿por qué dices que tienen mente? Saben cazar, que era lo que hacía el hombre. Saben trepar a los árboles. Saben Ujú. volar. Muy bien. Listo, entonces la mente nos lleva a conocer también a Dios. La mente nos lleva a conocer a Dios, pero los seres humanos, hay una notable diferencia en Génesis 1 en comparación con los animales. Somos a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos, mientras que los animales no. Y todas esas cosas que hablaste, ¿no? Que los animales hacen tal cosa, lo hacen por instinto. Hay animales que simplemente, como las tortugas, que su papá no les enseña absolutamente nada y ellos saben hacia dónde está el mar y simplemente se dirigen hacia el mar y ya. Mientras que nosotros, si tú piensas en un bebé como esta chiquitica, ¿será que se puede defender sola cuando nace? No. ¿Cuánto tiempo le toma a un bebé humano caminar? Depende. Pero lo mínimo es como un año. ¿Cuánto tiempo le toma a un bebé caballo, a un potranquito, caminar? Nació y ¿qué está haciendo? De una vez. Pero a ellos sí les enseñan de una vez. ¿Quién les enseñó? La mamá los deja ahí, apenas los lame y les limpia el líquido amniótico y ya. No, y los levantan. Los levanta, los ayuda, pero es algo que instintivamente ellos hacen, ¿sí? Entonces, la mente es una de las cualidades que Dios le ha dejado al hombre. También hay otra característica, hemos visto voluntad, hemos visto una mente, pero también las emociones. ¿Tenemos emociones nosotros? Sí, como emociones como cuáles. Felicidad. Felicidad, tristeza, ira. ¿Qué más? El hambre no es una emoción. Pero tenemos emociones, somos seres emocionales y Dios también en la Biblia se presenta como un ser emocional, como un Dios que siente amor, que siente compasión, que tiene ira, un Dios que es un Dios que también es amor y tiene sentimientos y muestra sus emociones. Hoy en día la connotación de un ser emocional, esto está muy listo. Un ser emocional, una persona que es supremamente emocional, ¿qué connotación tiene? Una connotación negativa. Y por lo general, las mujeres son un poco más emocionales que los hombres. No significa que nosotros no somos emocionales, pero las mujeres muestran más sus emociones que nosotros.
Pero hay personas y aún hombres que son demasiado emocionales y que ya es como que tiene un problema. Sí, Ay, pero las emociones, Dios las conserva en un perfecto equilibrio que las puede manejar. Imagínate por un momento a un papá con un hijo. ¿Qué quiere el papá con el hijo? Y qué espera durante tanto tiempo, que le ha cambiado los pañales, que le ha cuidado, que le ha alimentado, que se ha desvelado con él, que lo ha consentido, que le ha enseñado, que le ha jugado. ¿Qué espera? Amor. Claro, uno espera que él llegue y lo abrace y le diga, papi, te amo. Y son cosas muy, muy bonitas y es un vínculo muy, muy especial. De manera que Dios está otorgando todas esas cualidades, pero que a la vez también, de una manera, lo que Dios espera es que esas cualidades que Dios deja en el hombre sean también a favor de él. Entonces, es como una mente para que también le podamos conocer a él. Deja una voluntad para que decidamos seguirle, decidamos confiar en él, decidamos obedecerle. Y nos deja unas emociones para que también podamos amarlo. Entonces, esta es la imagen que Dios deja y son esas tres características: mente, voluntad y emociones. Muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando se habla de semejanza, no estamos hablando otra vez de la parte física, porque si Dios es espíritu y nos dice que somos a imagen y semejanza y nosotros tenemos un cuerpo material, de manera que no está hablando de cosas físicas. Pero la semejanza habla de la facultad de juzgar, de la facultad de gobernar y de administrar. Vemos a Dios en Génesis 1 como el creador. De manera que, ¿qué es la creación con respecto a Él? Si Él la creó. Si yo me invento un celular, ¿el celular me pertenece o no me pertenece? Sí, yo soy el dueño porque yo lo creé y yo le formé. Entonces Dios es el creador y es el dueño del universo. Pero al hombre le va a otorgar la facultad también de que administra. Porque puede entregar algo como eso, que lo vamos a ver en los versículos siguientes. Eso habla de la semejanza. Dios es el dueño, digamos que el administrador, pero también delega al hombre la facultad de administrar. Y hoy en día, pues, las noticias y todo el panorama de desolación que tenemos, que calentamiento global, que no sé qué, que las basuras, y hablamos de la administración del hombre que nosotros estamos teniendo. Sobre nuestro propio planeta. Entonces, finalmente, tenemos mente, voluntad y emociones, a imagen y semejanza, que tenemos también la facultad de juzgar. Miremos versículo 27 del capítulo 1. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muchos piensan que cuando Dios dijo, vamos a crear al hombre, creó solo el varón. Y es que ese es como el tipo de pensamiento que mucha gente tiene. Pero realmente en la mente de Dios, cuando Él piensa en crear al hombre, no está pensando en crear solo al varón, ni está pensando en crear a la mujer, sino está pensando en la humanidad. Y la humanidad está compuesta por hombres y mujeres. Hombres y mujeres está compuesta en la humanidad. Perdón un segundito. Valeria Fonseca cristiana. Sí. Entonces, Dios está pensando en crear a la humanidad. Muchos piensan, no, es que creó al hombre y es que el hombre se sentía muy solo, que no sé qué, entonces le creó a la mujer. Y entonces es que la mujer es la versión mejorada y empieza a haber como una rivalidad entre los sexos. Pero a los ojos de Dios, como Él nos ve, como Él nos planeó, como Él nos creó, ¿qué somos? La mujer es imagen y semejanza de Dios. El hombre, el varón, es a imagen y semejanza de Dios. Sí, los dos son a imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso para que lo tengamos muy, 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 muy claro.
Entonces, Dios está pensando, dice, vamos a hacer al hombre. Y cuando dice el hombre, estamos hablando de varón y hembra, que nos lo menciona el versículo 27. Ahora vamos a ver cómo fue ese evento. Versículo 7 del capítulo 2. Voy a saltarme al capítulo 2 porque en el capítulo 2 lo que nosotros tenemos es una ampliación de lo que pasó en el día sexto. El capítulo 2 de Génesis es una ampliación de lo que pasó en la creación del hombre. Entonces debemos verlo. Génesis 1, tenemos toda la creación, pero en el capítulo 2 hace mucho énfasis en lo que pasó en el último día con la creación del hombre. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿de dónde fue que creó al hombre? Del polvo. Ahora yo les digo, mira, la creación en los primeros días, ¿de dónde creaban las cosas? El primer versículo nos habla que creó de la nada, pero el hombre ejecuta una acción totalmente diferente. Dice el 7 que lo formó. Entonces a las otras cosas les hablaba y les decía que se crearan, pero cuando crea el hombre, toma una decisión, vamos a hacerlo con estas características, a imagen y semejanza, y después se toma el tiempo de formarlo. Piensan por un momento en eso. El Dios, creador del universo, se tomó el tiempo para diseñarnos, para pensar en los detallitos chiquiticos y en los órganos, todas las funciones, y lo formó. ¿De dónde? Del polvo. Ahora, si eso fuese cierto, si Dios creó al hombre del polvo, como ya les he dicho antes, pues tendríamos características del polvo. Y cuando ustedes averiguan y examinan las características que nos componen, nos damos cuenta que tenemos 12 minerales que están en el polvo. Y que cuando nosotros morimos nos descomponemos y nos volvemos polvo. Y son cosas que la Biblia ya lo ha mencionado. Entonces solo dejo eso ahí a manera de paréntesis muy bien chiquitico. Entonces Dios construyó, formó y edificó al hombre. Pero tiene la parte física ahí. ¿Cómo poderle dar vida? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice el versículo 7? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hay algo que el hombre tiene y parte de la creación de Dios también y es el poder reproducirse. ¿No han pensado en eso? Que nuestros padres nos tuvieron a nosotros y a la vez nosotros podemos reproducirnos en otros seres humanos y así a su vez. De manera que Dios crea al hombre con esa facultad y le transmite algo que es de su propia esencia, que le transmite la vida. Si Dios transmite vida, ¿qué es lo que Él tiene? Él tiene vida. Yo puedo decirle a africano, ay, ¿tienes $1.000.000 de pesos ahí? No. Tú no me puedes dar $1.000.000 de pesos porque es algo que no tienes. Bueno, no sé, en este momento, si lo tengas en otro. Cada uno da de lo que tiene. Y Dios puede dar vida porque Él es el dador de la vida. Entonces imaginémonos como una planta eléctrica, como un generador eléctrico. Y entonces Dios tiene toda la instalación, pero falta que ese bombillo encienda. Y Dios es el que promueve y es esa fuente de energía. Entonces Dios crea esa primera pareja. Bueno, aquí está creando al hombre primeramente. Pero Dios crea al hombre con toda la información genética para que a su vez se pueda reproducir también en otros. Volvamos a Génesis capítulo 1. Bueno, hablando de la pareja, científicamente comprobado cuando estudiaron el ADN y todas estas cosas, que todos nosotros venimos de una pareja. Todos nosotros, o sea, es algo que tú lo ves, porque yo vengo de mi papá y de mi mamá. O sea, no es algo ilógico el pensar que todos venimos de un hombre y de una mujer. Y así a su vez, si descomponen la información genética, llegaríamos a una pareja. Pregunten al genoma humano y averigüen. ¿Listos? Capítulo 1 de Génesis, versículos 28 al 30.
Dios les está diciendo algo. Crea al hombre y a la mujer y les dice algo. Les va a dar un mandato. Dice el versículo 28. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces aquí vamos a entendiendo también uno de los propósitos de Dios con el hombre. ¿Cuál es? Pues que se multiplique. Dios nos creó con esa capacidad de que nos fructifiquemos y nos multipliquemos. ¿Cómo nos podemos fructificar y multiplicar? Bueno, ustedes saben. Sí, pero realmente mira que es interesante también con todas estas cosas que han salido hoy en día de la ideología del género y de todas estas cosas, que la tolerancia, que el respeto, pero mira que la ideología del género, ¿qué hace? Imagínate por un momento una sociedad en donde todo el mundo sea homosexual. ¿Qué hay de malo? ¿Qué pasaría con la humanidad? Se acabaría. Se acabaría. ¿Por qué? Porque no nos podríamos multiplicar y no nos podríamos reproducir. No se trata de qué hay de malo y ya vamos a ir para allá. El punto es que estamos pensando en cómo Dios nos creó y nos diseñó. Y ya vamos a ver cómo fue que se dañó todo esto. Pero el plan original y el diseño original es un varón y hembra. Y así somos. ¿Qué es fructificar? Que es fructificar, dar fruto. Y pues obviamente estamos en un lenguaje, digamos que un poco antiguo. Si tú lo miras en otra versión, diría de la siguiente manera. 28, ¿no? Sí, Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. En la traducción incorrecta. ok. Entonces sí hablamos de reproducción. Entonces parte del propósito de Dios está en nosotros y está en la unión entre un hombre y una mujer, es la reproducción. Nosotros somos seres reproductivos. Y voy a hablarles francamente y sinceramente porque ustedes ya entienden muchas cosas. Pero cada uno de nosotros, las mujeres, producen óvulos que a la vez tienen la capacidad de ser fecundados y generar vida. ¿Y nosotros qué producimos? Producimos espermatozoides que a la vez también, si se unen con un óvulo, pueden producir vida. Si Dios avalara y Dios hubiese pensado la unión entre dos hombres, los hombres podrían generar vida. Las mujeres podrían generar vida, pero está diseñado entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño original. ¿Listos? Entonces, versículo 28. Dios los crea para que se fructifiquen y se multipliquen, para que llenen la tierra y se sojuzgadla y señoread. ¿A quién le está entregando esa facultad de administrar, de señorear sobre el planeta? ¿A la mujer? Al hombre. ¿Al hombre? ¿Al varón? A los dos. Entonces, para que entendamos, mira que a los ojos de Dios no es que al hombre le entregó más y el hombre es más importante y la mujer menos, ni tampoco que la mujer es más y el hombre es menos, no. A los dos, ¿cómo los ve? Por ¿La igual. Biblia hace cuánto de creo? ¿Dime? La Biblia hace cuánto de creo. Eso. ¿Ese qué? Esa O sea, Biblia. el libro fue escrito, es la época de Moisés y eso es como para el 4300, eso es una buena pregunta, ahorita al final te lo busco, ¿vale? Que pues hubo mucho machismo. ¿Mm? Hubo mucho machismo. Sí, y hay también mucho feminismo. Ahora, vamos a ver el diseño original, los ojos de Dios, el diseño original de Dios, y vamos a darnos cuenta, hay superioridad entre el hombre y la mujer, hay superioridad de la mujer al hombre. ¿Qué le está diciendo Dios? Los dos son a imagen y semejanza de Dios. Los dos se les entrega la facultad de señorear y juzgar. No está hablando de solo el varón, no está hablando de solo la hembra, sino a los dos. A los dos se les entrega esa facultad. Entonces pensemos por un momento, ¿qué les está entregando Dios? ¿Les está entregando un lote para que lo administren? ¿Una finca, una parcelita? ¿Qué les está entregando Dios? Un planeta. Un planeta con todo su contenido para que lo administre. Eso es lo que está haciendo Dios. ¿Por qué Él podía entregarles eso a Dios? Era de él. Exacto, porque era de Él es el administrador, Él es el dueño y tiene la facultad de también delegarlo. ¿Listos? Entonces ahí estamos. Entonces,
¿Sobre qué va a señorear el hombre? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ustedes se dan cuenta, ¿será que el hombre señorea sobre toda la creación? Si lo pensamos así sea en un contexto negativo, pero ¿lo hace o no lo hace? Los animales así sean más grandes que él, le temen al hombre. Que pueda que los tiburones maten a algunos surfistas, pero ¿qué hacen los japoneses con las ballenas? Yúcale, ya. Las cazan y son animales de 20 y pico de metros, de 30 metros, súper gigantes. Pero el hombre malo bien ha señoreado sobre la creación porque Dios le otorgó esa facultad. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia en la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Entonces, ¿cuál era el diseño inicialmente? Que el hombre que iba a comer plantas y frutos. Eran vegetarianos. Y al igual, si se dieron cuenta, pero también el versículo 30 nos dice que todas las bestias comían plantas y hierba. Interesante. No había cadena alimenticia en el diseño original. No teníamos cadena alimenticia. No la había. Todo el mundo, hablando del hombre y de los animales, comían plantas y semillas y frutos. Ese era el diseño en el comienzo. Entonces esa es la dieta también que tenemos nosotros. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Nota que es como cada día, al final de cada día Dios dice que vio que la cosa que había creado, qué característica tenía, que era buena. Y al final de toda la creación, al final de los 6 días que hace, observa a todos como si se hubiese salido a un balcón y observa todo lo que crea. Como cuando ustedes tienen que terminar un proyecto o una maqueta y trabajaron mucho tiempo y hicieron, pegaron, se trasnocharon y llegan al final y la dicen, qué chévere quedó. Y la contemplan y dicen, quedó chévere. Que no les pase lo de expectativa en realidad. No, con Dios no. Dios creó absolutamente todo que era muy bueno y al final, ¿qué dice? Aquí que todo es bueno. Pero mira que no dice que es bueno, sino dice es bueno en gran manera. Y sí, fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces tenemos al hombre, al varón creado. Entonces este día sexto transcurre de la siguiente manera. Dios piensa en crear la humanidad, pero crea primero al varón. Está el varón, por ahora inicialmente. Capítulo 2, versículos 1 al 3 vamos a leer. Capítulo 2 de Génesis, versículos 1 al 3. ¿Quién quiere leerlo? Dale, 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos a Dios que toma 6 días para crear absolutamente todo. Y al fin, día séptimo, descansa. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué descansa Dios? Estaba muy cansado. Y fue muy duro crear todo y estaba sudando y botando la gota. No, Él lo crea porque en una manera nos quiere enseñar 2 cosas. Por un lado, nos da un ejemplo de, listo, sí, trabaja, pero también toma tu descanso. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa cuando no descansamos? ¿Qué pasa cuando ustedes estudiaran todos los días? Estudiamos todos los días. No, ustedes no estudian ni los sábados ni los domingos. Todas las tareas que Bueno, pero... bueno, pero no con la misma intensidad horaria que están en clase y que todos los días les tocaría ir a clase. Se agotarían y vivirían muy cansados. Donde no durmiéramos, no sería fatídico. Sería trágico, sería fatal. Entonces, Dios deja un ejemplo de trabajar, pero a la vez también el descanso. Y eso es algo que aún hoy en día está impuesto, aún por la carga laboral. Ustedes van a salir a trabajar al futuro, ¿y qué pasa? Van a trabajar 6 días, 5 o 6 días, dependiendo del trabajo, si es en oficina o no, y van a tomar un día para descansar. Es algo que está establecido por ley,
Pero ¿quién fue el que lo planeó y que lo pensó? Dios. Dios fue quien planeó y pensó aún en las semanas. Y lo que está estableciendo también son las semanas. Entonces no lo creó porque estaba muy cansado, sino lo creó también. El día de descanso es como vincular. Todo lo creado fue formado en 6 días. Y cuando Dios descansa es como Dios diciendo, ya no hay absolutamente nada más que crear. Ya no hay absolutamente nada más que crear. Por eso también nos dejó también el día séptimo. Versículos 4 al 6. ¿Quién quiere leer? Están cansados de estudiar. Dale, Karen. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba de campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces mira que aquí nos presenta algo de la atmósfera de esos. Es que me equivoqué. Aquí nos presenta algo que es la atmósfera de ese primer, de ese jardín, de este mundo. Entonces entendemos que teníamos una capa de agua que fue puesta en alto y que esa separación se llama cielos, pero hay agua puesta sobre la superficie de nuestro planeta, inicialmente. Entonces, ¿eso qué crearía? Imagínate tener agua encima y ¿qué hace con el sol? ¿Qué pasaría? Se evaporaría. ¿Y cómo sería el ambiente? ¿Ustedes han ido al Caquetá, que hay sitios que son súper húmedos y que uno se siente así todo pegajoso? Sí, muy seguramente, y digo muy seguramente el clima era así, era muy húmedo, era tropical, era de esa manera. ¿Qué pasaba? No llovía aún, dice el versículo 5, que no llovía. Entonces, ¿qué pasaba con las plantas? Y esto lo vimos la vez pasada y voy a pasar así a toda velocidad por ahí, pero dice el versículo 6 que subía de la tierra un vapor, el cual, digamos que hacía esa función de la lluvia en ese momento. Es un vapor que salía. Y yo les dejé la tarea que averiguaran sobre los geysers. Y los geysers son unos huecos, unas cavidades que generan y sale agua de ellas y genera un vapor. Entonces, cuando la Biblia dice que la atmósfera era de esa manera, no es muy descabellado el pensar, porque son cosas que podemos comprobar y que podemos ver, ir a la ciencia y darnos cuenta que sí existen los geysers. El hoyo soplador de San Andrés no es un geyser. Los que conocen San Andrés, no, nadie conoce San Andrés. Bueno, ok. Entonces, versículo 7 al 8. Yo lo leo. Dale. Ay, chito, precaro. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué hace Dios? Entonces, recordemos que capítulo 2 es una ampliación. Tú dices, oye, otra vez está creando al hombre. No, es una ampliación de lo que está pasando en el día sexto. Entonces, Dios forma al hombre, lo crea, ya vimos que sopló aliento de vida. Y en el versículo 8 Dios hace algo muy bonito. Bueno, varias cosas. ¿Qué hace Dios? Dice que plantó un huerto. ¿Qué se necesita para plantar un huerto? Tierra, semilla. Entonces, imagínate por un momento que Dios tome el tiempo para plantar un huerto y poner allí todos los árboles y las frutas favoritas que nosotros nos podamos imaginar. Que el banano, que la guanábana, que manzana, que pera, que aguacate, que durazno, que absolutamente todo. Y planta un huerto. ¿Para qué tomarse el tiempo plantar un huerto? ¿Eso qué nos habla de Dios? ¿Cómo es Dios? Porque él simplemente pudo haber puesto al hombre, bueno, mijo, lo puse acá, no sé, en el Sahara o lo que sea, en el Amazonas. Pero Dios se toma el tiempo para plantarle un huerto. Eso nos habla mucho del amor de Dios. Y es una muestra de amor el hecho que Dios le haya plantado un huerto al hombre. Porque ¿Solo lo plantó o puso árboles y todo eso? Vamos a ver. Versículo 8 dice,
Bueno, leamos 9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, entonces mira que Dios hizo crecer los árboles. ¿Mm? Si un Dios que sopla y da aliento de vida a un ser humano, pues para él no es difícil también hacer que un árbol crezca y que dé fruto. Ahora, Dios planta el huerto y ¿qué hace? Le pregunta a Adán si quiere vivir allá. ¿Qué hace? ¿Qué dice el versículo? Versículo 8. Y sí, lo puso allí. Entonces imagínate, forma al hombre, lo tiene en su mano y ¡tan! Planta el huerto y lo pone ahí. ¿Por qué lo pone ahí? Alguien tiene que cuidar el huerto. Alguien tiene que cuidar el huerto. ¿Será que Dios estaba pensando de esa manera? Ay, es que ese huerto lo quiero mucho y entonces necesito que me lo cuide bien. ¿O sería el contrario? Como mira esto que te formé y ese es el mejor lugar para que vivas. ¿Ese sería el mejor lugar para que estés? También podríamos mirarlo de esa manera, aunque también Dios quería que lo labrara y lo cuidara. Dios también le dio un trabajo a Adán. No debemos ver el trabajo como que el trabajo es un castigo de Dios, porque Dios lo puso a labrar y administrar este huerto y administrar también el planeta. Entonces, simplemente, como Dios formó al hombre, Dios es dueño sobre el hombre. Queramos o no, Dios es dueño. Y lo puso allá, no le preguntó ni le consultó, sino simplemente le dijo y lo ubicó allí en este lugar. Ahora, como leímos en el versículo 9, habían dos árboles, había muchos árboles, pero habían dos árboles que eran muy especiales en medio del huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Entonces, dos árboles muy especiales. Y voy a saltar al versículo 16 y 17. Dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios pone al hombre en ese huerto, hay dos árboles especiales, y Dios da una orden. ¿A quién le está dando la orden? Al hombre, al varón. En ese momento no está Eva todavía formada, eso es el día sexto, todavía no ha concluido el día. Y dice el versículo 16, que puede comer de absolutamente todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coma. ¿Por qué? Porque el día que comas de él, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Ahora tenemos que aclarar un poquitico el concepto de la muerte también. Y yo me traje esta plantita del jardín. Y yo les pregunto, ¿esta planta está viva o está muerta? Es más fácil con una flor, que aparentemente se ve viva. Pero está muerta. ¿Y por qué está muerta? Está cortada. Porque está cortada. ¿Y qué era lo que le daba la vida? La raíz. ¿Y esa unión con qué? Con agua y tierra. Exacto. Entonces, esa agua, esa tierra es la condición que le da vida. Cuando es cortada, es separada de esa fuente de vida. Entonces, la muerte a la luz de la Biblia es entendida y el término que se usa es separación. Entonces, la muerte es separación. Muerte es separación. Lo repito para que se graben el concepto. Entonces, inicialmente, una separación de la fuente de vida. Entonces, lo que Dios le está diciendo y comunicando al hombre es que el día que él coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, va a quedar separado de Dios. Va a quedar separado de la fuente de vida. Eso implica la muerte. Entonces, el concepto inicial es separación. Separación de una comunión con Dios. Separación también, cuando nosotros experimentamos la muerte física, ¿qué es lo que acontece? Hay una separación de la parte material de la inmaterial y nuestro cuerpo queda ahí en un ataúd y nuestra parte inmaterial se ha separado de ahí y eso es el concepto de la muerte. Pero también la muerte tiene tres aristas: muerte física, muerte de la comunión con Dios y una muerte definitiva, que es una separación total de Dios, de lo que mereceríamos. Entonces, Dios le dice al hombre, no comas, come de todo, absolutamente de todo, menos de un árbol.
Pues si comes de ese árbol, vas a morir. Ahí todavía no había quedado libre albedrío, ¿no? Ellos tenían el libre albedrío. Claro. O sea, imagínate, si tú puedes decirle come de todo menos de este, ¿tiene la facultad de decir o no? Sí. Pero se está diciendo la esencia bien o mal. Habla de libre albedrío. Si lo comía, nacía libre albedrío, ¿no? No. Bueno, obviamente creo que hay un par de conceptos que son buenos de aclarar. Y es la voluntad al libre albedrío. Entendemos por la voluntad que la facultad también de tomar decisiones. ¿Qué entiendes tú por libre albedrío? Si tomas decisiones. Sí, resulta y pasa que, o sea, es dentro de las decisiones, y ustedes están en una etapa en que van a tomar muchas decisiones, y ustedes tendrán que tomar decisiones. Decisión tiene fruto. Sí, pero pensemos por un momento en el contexto de ustedes como jóvenes. ¿Qué hacen sus papás? ¿Les dicen, hagan lo que ustedes quieran? No. Bueno, no todos los papás, pero la mayoría de papás dirían, listo, sí, toman ciertas decisiones, pero ya también quiero participar en eso, yo te ayudo en tomar esas decisiones, yo te controlo, y de una manera es como esta mesa. Entonces fijan unos marcos sobre los cuales te puedes mover, pero de ahí a allá no te puedes salir. Se fijan unos límites. Dios también fija unos límites al hombre, unos límites en los cuales él se puede mover. ¿Qué es la decisión que él tenía? Él podía comer peras, manzanas, todos los árboles que tuviera, pero había uno que no podía comer. Nota que hay dos árboles especiales: árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De cuál no podía comer? Podía comerlo, y podía comerlo, pero Dios le dice y le advierte: si lo come, ¿qué va a pasar contigo? Vas a morir, vas a estar separado de mí, vas a perder la comunión contigo y finalmente vas a definitivamente estar separado de mí. Adán podía elegir y comer solamente lo que Dios le había dicho que era bueno, sabiendo que la decisión de Dios era la mejor para él. ¿Quién sabía que era lo mejor para Adán? Es Dios. Dios, y le comunica eso. Ahí todavía no había creado la mujer. No, ya lo vamos a ver, vamos a entrar en eso. Le da el mandato al varón, le dice, no comas de este árbol. Dios le está comunicando lo que es mejor para él. Dios le transmite todo ese conocimiento al hombre y le dice, mira, si comes de este vas a morir, vas a quedar separado de mí. Dios le dijo a Adán que no debía hacer lo que de otro modo, que no debía comer del árbol del conocimiento, porque de otro modo iba a morir. ¿Y ahí era un niño o no se sabe? No, ya era grande. Muy posiblemente era, o sea, Dios está creando todo en Génesis 1 y Génesis 2 en edad madura. Si tú te das cuenta, los árboles están generando fruto y ellos se les manda a fructificar. Pues sería ilógico que fuese un niño y que no tuviera la madurez, digamos, física, estoy hablando de la madurez física, para poder procrear. Donde ellos hubieran sido niños así pequeños, ellos no tendrían el libre albedrío, ¿no sabes? ¿Por qué no? Es porque todavía están chiquiticos, como Voy a decir si no tomar tienen la agua o no. capacidad de decidir. Bueno, depende de los niños. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que hoy en día aún no se sabe, aun cuando los niños entran en una edad de conciencia, ¿sí? Pero los niños, aún desde pequeñitos, ellos toman decisiones. Si tú te preguntas a un bebé que está gateando y tiene un juguete ahí, la mamá le dice que no, y la mira, y en su necesidad a veces como que se ve y lo coge. Y mírenlo. Y él toma su decisión y es un necio. Entonces, no es tanto enfocarnos, si eran niños y si podían decidir o no, sino normalmente lo que vemos es que Dios está creando todo absolutamente maduro. Y aún muy seguramente Adán y Eva eran maduros. Entonces tenemos al hombre, se le da el mandato. Ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Esto es versículo 18. Vale, leamos 18, 19 y 20. Geraldine. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar.
Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ujú. Entonces tenemos a Dios que le trajo todos los animales y dice que formó Dios todos los animales y se los trajo al hombre para que le pusiera nombre. Entonces pensemos por un momento. Vamos a pensar inicialmente en qué aprendemos de Dios con esto. ¿Será que Dios podía ponerle nombre a todos los animales? Sí, Él lo pudo haber hecho. Pero ¿qué nos muestra al decirle a Adán, mira, aquí te los traje, estos son los animales, ponles tu nombre? Que tiene capacidad para conocer y nombrar. Exacto, y le está delegando algo. Eso es chévere. Es como cuando sus papás en algún momento los dejaron hacer algo que nunca los habían hecho. Lave la loza. Entonces use los guantes así de esta manera y no vaya a romper la loza y le da todas las instrucciones muy detalladas. Pero le está enseñando y le está delegando. Y en una manera sus padres están confiando en ustedes al delegarles eso. Dios está confiando y descansando en Adán, en ponerle nombre a todos los dos animales. ¿Qué hizo Adán? Dice que le puso nombre a todos. Ahora imagínate, Pau siempre habla de la capacidad del cerebro del hombre. Que pues si nosotros, bueno, no sé, hacemos el ejercicio de sabernos todos los nombres, en su momento lo podemos hacer, pero acordarlos y aprendernos 40 nos toma un tiempo. Pero imagínate toda la cantidad de animales que hay. Y ponerle nombres, pero no era como que le puse y después, ¿cómo es que llama este? No, sino él se acordaba y él tenía la facultad de también ser creativo para ponerle nombre a todos estos animales. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Adán se dio cuenta, dice el versículo 20, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Él se dio cuenta, ay, mira que hay una vaca, un toro, un caballo, una yegua, van emparejados. Pero él dijo, ay, más para mí no se halló ayuda idónea, ayuda adecuada para él. Entonces Dios va a hacer algo. En versículo 21 y 22 dice así: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Dios va a practicar una cirugía, esa primera cirugía. Entonces toma una de sus costillas, dice que dejó todo en su lugar, tomó una de sus costillas y de ahí, dice aquí el versículo, hizo una mujer. En otras versiones dice edificó una mujer, construyó una mujer. No la formó a través del polvo. ¿Por qué no? Porque ¿qué va a pensar Dios? ¿Qué va a pensar Adán? Si Porque lo hubiera creado del polvo sería diferente genética. Dios la crea de su misma carne para que él tenga una identidad con él. Para que ella y ellos estén conectados, son de la misma esencia, del mismo material. Entonces Dios le edifica a una mujer. Dios le edifica a una mujer a Adán. Lo hace desde su costilla, y hago un paréntesis chiquitico. Hay una costilla muy particular y muy especial, la cual ustedes pueden averiguar. Pero esta costilla trae como una cobertura. Las costillas traen como una cobertura. Si se saca bien y se extrae bien, saben que es uno de los huesos que se puede regenerar. Entonces no se trata que, ay, es que a mí me falta una costilla y que no sé qué, y yo no sé si ustedes han contado las costillas y que, ay, es que la Biblia dice que nos sacó una costilla, entonces que nos falta una. Bueno, los hombres, las mujeres no se toquen. Por Dios. Sí, pero obviamente nuestras costillas están completas. Resulta y pasa que esa costilla, si se extrae bien de la mejor manera y se deja esa cobertura, hagan cuenta como sacar una salchicha, yo me imagino así, y que queda el plástico, y ahí vuelve a nacer una costilla. Y la Averigua. salchicha. Bueno, la salchicha, bueno, eso es el ejemplo para usar una cobertura. Entonces, Dios extrae una costilla y forma a la mujer. La extrae la costilla, la extrae de su costado para que esté también al lado del hombre.
No las trajo un pie para que lo pisotee, ni las trajo un hueso a la cabeza para que la mujer se crea más, sino las trajo de el costado, muy cerca al corazón para que sean amadas, muy cerca al brazo para que sean abrazadas. Es un poema del Día de la Mujer. Pero realmente es de esa manera. ¿Cómo está viendo Dios a los sexos, al hombre y a la mujer? Coiguales. Los dos son a imagen y semejanza a Dios. Los dos se les está entregando los mismos privilegios. Pero nota que hay un mandato que ha sido delegado al varón. ¿Qué le dijo Dios al varón? Le entregó un mandato. Que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le está entregando a él una responsabilidad. Entonces, si somos diferentes, varón y hembra somos totalmente diferentes, hombre y mujer somos totalmente diferentes a los ojos de Dios, en los ve imagen y su semejanza, pero también tenemos papeles que cumplir, y nuestros papeles son diferentes. Al hombre se le entrega una responsabilidad, y Dios se la entregó, y Dios le entregó un mandato. Y cuando vamos a ver ahorita, bueno, más adelante en el capítulo 3, Dios va a demandar cuentas del hombre, con todo y lo que la mujer hizo, pero ¿a quién llama Dios? Al hombre. Dios le entregó una responsabilidad, un liderazgo también al hombre. Ahora el liderazgo, y hago el paréntesis chiquitico para hablar del liderazgo, porque entendemos el liderazgo a veces como superioridad, y lo que el mundo nos pinta es liderazgo superioridad, pero a la luz de la Biblia el liderazgo es alguien que sirve, es alguien que trabaja mucho más. El liderazgo no hace más ni le hace menos a las otras personas. Como una manada de lobos. El lobo alfa va atrás, los más débiles adelante, todo para pelear atrás. Y él cumple un papel, el lobo cumple un papel, y el líder de la manada cumple un papel, pero no es más ni menos que los otros. Sigue siendo lo Él mismo. solo avisa y también va a atacar con ellos. Ah, bueno, yo no sabía todo eso, chévere. Interesante. Listos, entonces, dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, ¿y qué dice? Y la trajo al hombre. Entonces aquí tenemos el primer matrimonio. Entonces imagínense la marcha nupcial, y entonces va entrando la mujer, ¿y quién la está trayendo? El Papa. ¿Y quién es el papá? Dios. Entonces imagínense, están ahí, él durmió y se despertó en un estado, o sea, durmió en un estado que estaba incompleto, que estaba sin ayuda idónea, y de pronto se despierta y Dios le trae una mujer. Entonces tenemos la oficiación del primer matrimonio. Y entonces, ¿qué pasa con el matrimonio? El matrimonio es una institución evangélica, cristiana, católica, musulmana, islamita, budista. Es una institución que Dios creó para la humanidad. ¿Entre quién? Entre un hombre y una mujer, entre un varón y una hembra. ¿Por qué? Pues porque cumplen los propósitos que Dios tenía. ¿Qué era el propósito? Dios pensó en una ayuda adecuada para Adán. ¿Quién era la ayuda adecuada para Adán? Fue una mujer. Con el propósito de multiplicarse. ¿Cómo se pueden multiplicar? Entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Ese es el diseño de Dios. Si quieren pelear con algo, porque yo sé que hoy en día hay tantas cosas que vemos con la ideología, peleen con Dios, porque Dios fue quien nos diseñó de esa manera. Entonces, Dios dice el versículo 22, hizo una mujer y la trajo al hombre. Estamos oficiando la primera boda en la que el suegro Dios trae a esta mujer. ¿Y qué dice Adán? Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Y ese texto que tenemos ahí es una poesía muy bonita. Para nosotros suena como que feo, varona y que no sé qué, pero realmente es la expresión de exclamación de Adán, de sentirse completo y de ver a alguien con el que él se va a entender muy bien, con esa ayuda adecuada. Porque muy seguramente él hablaba con los animales y como que no, pues cada uno anda como en su cuento y en su cosa, y yo con quién hablo, yo con quién me comunico, yo con quién comparto, yo con quién hablo. Entonces ahí tenemos, y Adán entendió que ella era para él. Claro, mira la expresión que esto es ahora hueso de mis huesos. O sea, él sabía como que, uy, eso hace parte de mí. ¿Botas?
Dime. ¿Fueron las botas o algo así? Podría ser, sería muy bonito. Yo creo que serían unos votos de Adán ahí al ver la magnitud y la hermosa mujer que Dios le trajo a Adán. ¿Mm? Porque las mujeres son muy hermosas. ¿Y qué los hace hermosas? La forma en que fueron creadas y sus cualidades físicas, sus cualidades emocionales, porque también son imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? Entonces, es llamada varona porque dice que porque el varón fue tomado. Entonces ahí tenemos el principio del matrimonio y con el comienzo del matrimonio y tenemos la base primordial de la sociedad. ¿Cómo era la condición de la humanidad aquí? No había enfermedad, dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Había una transparencia entre la pareja, había comunión con Dios, Dios estaba ahí con ellos, había esa comunión con Dios, no había cadena alimenticia, pues tenían frutas, tenían alimentos, tenían todo lo que ellos pudieran imaginar. Vivían literalmente en un paraíso. Ese era el jardín de Edén, ese era el plan de Dios. Entonces, pues normalmente era un trabajo muy fácil administrar este huerto. Ellos eran los gobernantes de toda la creación y ese era el plan y el diseño original de Dios. Pregunta. Terminamos los 6 días, pero nos faltó algo del último día, que es al que vamos a dedicar un poquito más de tiempo en la tarde de hoy. Entonces vimos cómo Dios creó la luz, cómo la separó, la formación de agua, la separó de las aguas de las aguas. Después se descubrió lo seco, después vinieron las plantas que dan semillas según su género. Finalmente en el día 4 vinieron las grandes lumbreras, el sol y la luna,